Esto es Palabra de Dios, un estudio de las Sagradas Escrituras, con un mensaje de fe y esperanza, con Diego Zick. Bienvenidos. ¿Cuál es la seguridad que da la Biblia acerca de Dios? Realmente Él es el Todopoderoso, para Él no hay nada imposible, todas las cosas son posibles para Él. Hoy vamos a estar viéndolo a la luz de la palabra. Bienvenidos a este espacio de estudio de las Sagradas Escrituras, y el día de hoy voy a estar compartiendo un mensaje que lleva como título Nada imposible para Dios. Padre, bendito es tu nombre. Gracias por la oportunidad que me da de compartir su palabra. Que su Espíritu Santo me inspire, que su Espíritu Santo me dé la fortaleza para predicar en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 26, dice así la palabra de Dios. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios le está dando un mensaje al profeta Jeremías y le dice: escucha palabra mía, Jeremías. Y le hace un cuestionamiento y le dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Entonces, ¿cuál es realmente la respuesta? Dios en verdad todo lo puede. Para Él no hay nada difícil. Por supuesto que sí. Debemos de tener esa convicción. Debemos de tener esa seguridad, esa absoluta certeza que para Dios no hay nada difícil. Debemos de ver la creación. Cuando vemos el inmenso universo, vemos los grandes océanos, los volcanes y toda la creación. Entonces, nosotros mismos sacamos nuestras propias conclusiones. En realidad, alguien poderoso pudo hacer todo eso. Solamente alguien con un poder ilimitado, con un poder súper grande, pudo haber creado todo el universo, todo lo que nuestros ojos pueden contemplar. Pero es necesario tener fe, es necesario creer. Vivimos en un tiempo muy complicado, donde recibimos mucho ataque, recibimos mucha contradicción. Hay un sinfín de pensamientos, hay nuevas filosofías, y estos pueden opacar nuestras convicciones, pueden afectar negativamente lo que nosotros creemos. Cuán importante entonces es estar en constante comunión con la palabra, estar en una estrecha comunión con las Sagradas Escrituras. De esa manera, mis convicciones no se van a ver afectados. Mis convicciones van a estar consistentes, van a estar inamovibles. Pero si hemos perdido la comunión con la palabra, hemos perdido la lectura de las Sagradas Escrituras, es allí cuando pueden entrar estas filosofías, estas nuevas tendencias, que Dios no existe, que es un invento de la religión, es un invento del hombre. Debemos de tener muy bien en claro nuestras convicciones. Y la palabra dice en el libro de Jeremías capítulo 32, versículo 27, ¿habrá algo difícil para mí? Y vamos a ver algunas historias, algunos relatos, algunos hechos en la Biblia que en verdad podemos notar que para Dios no hay nada imposible. En el libro de Lucas capítulo 18, versículo 27, nuestro Señor Jesucristo rectifica esta gran verdad, que para Dios no hay nada imposible. Lucas 18, 27 dice: Él les dijo, hablando Cristo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Quiere decir que lo que para mí es
imposible. Yo tengo un límite. Yo no puedo hacer de las cosas muy complicadas posibles. Hay circunstancias, hay situaciones en la vida que humanamente no se pueden resolver. Humanamente no hay una salida. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en circunstancias muy difíciles? Y es allí cuando debemos de confiar en Dios. Y es allí cuando nosotros debemos de acudir a Él y decirle: Señor, me encuentro en un momento difícil, mis posibilidades han llegado a su límite. Mis posibilidades hasta allí llegaron. Señor, por favor, ayúdame. A mí me encanta leer el Antiguo Testamento. Me fascinan esas historias que motivan mi fe. Un Moisés que se encuentra delante del Mar Rojo y ya no hay otro camino. Por detrás venían los egipcios bien enojados, venían dispuestos a todo, a aniquilar, a deshacer al pueblo de Israel. Entonces, tenía el mar por delante, al pueblo de Egipto por detrás. Ahora, ¿qué rumbo tomar? Y Moisés le dice a Dios: Señor, haz algo. ¿Y ahora a dónde vamos a ir? Y Dios le dice a Moisés: no te compliques la vida. Bueno, yo agrego algunas palabras. ¿Qué tienes en tu mano? Tengo una vara. Muy bien, utilízala. Háblale al mar y se dividirá. Y fue así. Moisés obedeció a la voz de Dios y el mar se dividió y el pueblo pasó en seco. Entonces, cuando vemos esos relatos en la Biblia, llegamos a la definición que en verdad nada hay imposible para Dios. Nada. Nada hay imposible para Él. Absolutamente nada. Todas las cosas son posibles y Cristo lo rectifica. Lucas 18:27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Eso es lo que debe de entrar a mi corazón. Esa es la seguridad que debo de tener. Esa es mi motivación diariamente, que para Dios no hay nada imposible, aún en la circunstancia más difícil, aún en el momento más complicado que la vida me puede presentar. Debo de tener la seguridad, debo de tener la convicción que nada hay imposible para Dios. Muy bien, en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 27, una vez más se nos dice que para Dios no hay nada imposible. Dice: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Debo de aferrarme a esa palabra. Esa palabra debe de entrar en lo más profundo de mi corazón. Debo de creer que en verdad todas las cosas son posibles para Dios. Muchas veces no podemos ver las maravillas, los milagros, los portentos de Dios por causa de la incredulidad. El otro día estaba yo teniendo una conversación con una persona que se dice ser atea, que no creen en Dios, y por más que se les predica y se les dice, definitivamente se niegan a creer. Y yo le dije: tú tienes mucho conocimiento intelectual, has leído libros, has escuchado a algunos maestros que tienen la misma filosofía que tú tienes, que tienen las mismas convicciones que tú tienes, pero algo importante para acercarse a Dios, y es un requisito indispensable, y es la fe. ¿Y cuál es el enemigo de la fe? ¿Cuál sería lo opuesto de la fe? La incredulidad, la duda. Entonces, yo debo de luchar con eso. Debo de apartar de mi corazón la incredulidad, la duda, para realmente poder experimentar el poder de Dios. La duda, la incredulidad es
lo que nos hace limitar. Es una pared, es una barrera para poder ver la mano de Dios. A mí me llama la atención cuando la Biblia en los evangelios relata que Cristo llegó a Nazaret, su pueblo natal, y dice que no hizo ahí ningún milagro, salvo que salvó a unos pocos enfermos. ¿Por qué razón? Por la incredulidad de ellos. Cuando él llegó a su tierra Nazaret, la gente decía: Jesús, el hijo de José, el carpintero. ¿Qué puede hacer Jesús? ¿Acaso él tiene poderes? ¿Acaso él puede hacer cosas maravillosas? Dice que Jesús se quedó sorprendido y maravillado por la incredulidad de ellos, y fue allí cuando él sacó esta frase: no hay profeta sino en su propia tierra. Y no hizo ningún milagro a causa de la incredulidad. Entonces, debo de luchar, debo de pelear con la incredulidad. La duda dice, no se puede. La duda dice, no se va a lograr. Pero la fe dice, sí se puede. La fe dice, todo es posible. La fe dice, lo que es imposible para mí es posible para Dios. Entramos entonces en un conflicto y la fe debe de ganar. La confianza debe de ganar. La esperanza debe de ganar. Cristo dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todo lo terrenal que conocemos, todas las adversidades que usted y yo estemos viviendo o vayamos a cruzar, todo Dios lo puede. Por eso dice la Biblia que no nos ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba, ninguna lucha que no sea humana. Todo lo que algún día vamos a atravesar, Dios la conoce y está en el ámbito terrenal. Está en la categoría de lo posible. No está, bueno, de hecho para Dios no existe la categoría imposible. Para Dios no existe esa palabra. Todo es posible. Nada imposible para Dios. Pero debo de creer, Dios está allí, Él está en su trono. Él está gobernando el universo. Debo de creer que realmente para Él no hay nada imposible. Hay una historia que a mí me maravilla. Una historia que me sorprende. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué el mes de febrero únicamente hay años que tiene 28, años que tienen 29 días? ¿Alguna vez se ha preguntado? Bueno, la respuesta está en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 12. Escuche lo que dice. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los ojos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después que de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¡Qué historia más sorprendente! Dicen los teólogos, los apologistas, estos maestros de la Biblia que realmente han invertido una vida entera en el estudio de la palabra. Esa es la razón, el por qué el mes de febrero no tiene los mismos días que los otros meses. Cuando Josué le habló al sol, le habló a la luna, esto es un hecho maravilloso. Dice que nunca antes Dios había atendido a la voz de un hombre. Josué, por eso Josué está en la categoría de los hombres del salón de la fama de la fe. Josué hace su ingreso en el salón de la fama de la fe en el libro de Hebreos capítulo 11. Y esto le agradó a Dios. No sé si usted sabía que solamente Josué y Caleb, únicamente
2 personas de esa generación entraron a la tierra prometida. Una generación completa no pudo entrar a la tierra prometida. Únicamente 2 varones, Josué y Caleb. ¿Por qué ellos tuvieron el privilegio de entrar a la tierra prometida? Porque le creyeron a Dios. Había en ellos otro espíritu. Entonces, el creerle a Dios realmente nos trae grandes beneficios. El creer en Él y no dudar. Dios puede hacer milagros extraordinarios. Me pregunto muchas veces, ¿quién le dijo a Josué que le hablara al sol? ¿Quién le dijo a Josué que le dijera a la luna que se detuviera? Fue la fe, la confianza, la convicción, porque Josué estaba detrás de Moisés, pegado a Moisés. Allí Moisés iba por acá, iba por allá. Yo creo que solo cuando iba al baño lo dejaba tranquilo, pero Josué estaba pegado a Moisés y él se dio cuenta realmente que Dios es el Dios de los imposibles, que para él no hay nada difícil. Josué ya tenía esa convicción, ya tenía su fe bien madura, su fe bien arraigada. Él había echado cimiento en Dios. Entonces, cuando le tocó su turno de liderar al pueblo de Israel, cuando llegó su momento de tomar la batuta, de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, él ya estaba entrenado. Ya no había duda en su corazón, había seguridad, Dios lo preparó. Y cuando llegó ese momento de una gran batalla y se vio a la necesidad, y entonces él creyó con todo su corazón y le habló al sol, le habló a la luna y se detuvieron. Entonces, la clave para ver su milagro, la clave para ver la mano de Dios obrar a nuestro favor es creer y no tener duda y no tener incredulidad. Nunca dude del poder de Dios. Para Él no hay nada imposible. Para Él no existe nada difícil. No hay nada, como yo siempre lo digo, en el diccionario del cielo no existe la palabra imposible, la palabra difícil, la palabra complicado. Existe, todo es posible. Porque la Biblia me está diciendo que todo es posible para Dios. Esta historia en el libro de Josué realmente me maravilla. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Jesucristo hizo muchos milagros, un sinfín de milagros. Es más, dice que no todo está relatado en la Biblia, solamente lo que Dios quiso que quedara, pero hizo muchos más milagros. Dice el apóstol Juan, si relatáramos todos los milagros que Cristo realizó, dice que ni aún todos los libros del mundo no caberían. ¿Qué milagros no hizo Cristo? Muchos, muchos y muchos. Pero hay una que realmente me cautiva y está relatado en el libro de Lucas capítulo 7 versículo 18, y esta es la historia de la viuda de Naín. La historia relata que ellos llevaban a este jovencito, hijo único de la viuda, en el féretro. Iban hacia el cementerio, pero se encuentran con Jesús y sucede algo extraordinario. Leamos, dice Lucas 7:12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Esto es un hecho extraordinario. Se imagina todo mundo llorando,
esta madre desconsolada, con el corazón destrozado, no solo que era viuda, había perdido a su esposo, ahora tenía a su único hijo, que seguramente tenía su confianza en él, su esperanza. Mi hijo va a cuidar de mí, murió mi esposo, ahora mi hijo cuidará de mí. Y resulta que ella tenía que enterrar, dicen los pensadores. Lo natural sería que los hijos entierren a sus padres y no los padres enterrar a sus hijos. Eso sería el camino correcto, lo normal, que los hijos entierren a sus padres y no los padres enterrar a sus hijos. Pero la triste realidad es otra. Y también esta mujer, esta era su situación, iba a enterrar a su hijo. Pero dice que Cristo apareció en el camino y le dijo: no llores. Tocó el féretro y le dijo al muchacho: a ti te digo, levántate. Y el muchacho se levantó. Entonces, realmente para Dios no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles para Dios. Pero debo de creer. El secreto está en creer. Pero cuando la duda, cuando la incredulidad se apodera de nuestro corazón, se apodera de nuestras emociones, se apodera de nuestros sentimientos, es allí cuando nos vemos limitados de ver la mano de Dios, nos vemos limitados de ver un milagro extraordinario en nuestra vida. Les recuerdo que dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Estos milagros, estas maravillas que sucedieron en el pasado pueden suceder el día de hoy si nosotros nos atrevemos a creer. El problema es que hemos perdido la fe. Hemos perdido la confianza, hemos perdido la esperanza. Cuando una persona se enferma, son muy pocos los cristianos que acuden a un hermano o hermana, al pastor, para que ore, para que ministre, para que vean un milagro. La gran mayoría de inmediato corre al hospital, de inmediato corre al médico, porque ya no hay fe, ya no hay confianza. Pero el día de hoy recobremos fe, recobremos esperanza, recobremos la confianza en Dios. Nada imposible para Dios. Grábeselo, que entre a lo más profundo de su corazón, que nada hay imposible para Dios. Así como Dios atendió a la voz de Josué para detener el sol y la luna, así como Jesús hizo un milagro con la vida de la mujer, la viuda de Naín, Dios lo puede hacer con nosotros. Su palabra dice: porque nada hay imposible para Él. En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, y aquí está el secreto. Hay maravillas en la Biblia, hay historias portentosas, pero si no creemos, imposible que pase algo con nosotros. Libro de Marcos 9, 23 dice: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ese es el secreto, creer. Al que cree, todo le es posible. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Qué es lo que hay dentro de su corazón? ¿Realmente cree que va a salir de esa dificultad? ¿Realmente cree que Dios puede hacer un milagro en su vida? ¿Realmente cree que Dios puede obrar a su favor o no cree? Va a depender de lo que usted cree. Cuando leemos los evangelios, cada milagro que Cristo realizaba, le preguntaba a la gente: ¿crees? ¿Crees que puedo hacer esto? Y la gente decía: sí creo. Algunos decían: ayuda mi incredulidad, porque sí creo y no creo, estoy tambaleando, ayuda mi incredulidad. Por eso dice: al que cree, todo le es posible. El apóstol Pedro dice que cuando hizo milagros, miró a un paralítico fijamente y vio que había fe en él. El apóstol Pedro se dio cuenta que este paralítico tenía fe para ser sanado y le dice: levántate en el nombre de Jesús. Y el que era paralítico se levantó y comenzó a caminar. Cuán importante es creer. Juega un papel muy importante, determinante para ver un milagro. ¿Qué cree usted? ¿Cree que realmente Dios puede hacer un milagro? El problema es que hay mucho negativismo en nuestro corazón.
Hay mucha incredulidad, pero debemos de reprenderlo, debemos de sacarlo. ¿Cuántas personas negativas? Es que yo no creo que pase eso. Yo no creo que pueda suceder eso. Eso es lo que está creyendo y eso es lo que va a recibir. Pero aquellas personas que creen y dicen, yo creo que las cosas van a salir bien. Yo creo que Dios me va a sanar. Yo creo que voy a salir de esta enfermedad. Yo creo que Dios va a prosperar este negocio. Quiero emprender esto en la vida. Quiero hacer esto y lo otro. Creo que Dios está conmigo. Creo que Dios me va a respaldar. Todo va a depender de lo que cree. Nada imposible para Dios. Todo lo que yo quiero lograr y alcanzar va a depender de lo que creo. Porque ya lo vimos, para Dios no hay nada imposible. Ahora, lo que yo creo es lo que va a determinar las cosas. Espero que esta reflexión le haya sido de bendición. No quiero finalizar sin antes preguntarle, ¿cómo está con Dios? ¿Está en paz con Él? ¿Usted ya tiene a Cristo en el corazón? ¿Ya aceptó a Jesús? ¿Ya lo confesó como su Señor y Salvador? Y si no, hoy es una buena oportunidad. La salvación únicamente lo encontramos en Cristo. La salvación únicamente está en Jesús. Dice en el libro de Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente en Cristo hay salvación. No en una religión, en Cristo. La verdad es Cristo, el camino es Cristo, la salvación es Cristo. ¿No le gustaría el día de hoy aceptar a Jesús? Si es así, repita conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, hoy tomo la decisión de entregarte mi vida. Perdona mis pecados, me arrepiento. Lávame con tu sangre preciosa. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de Dios. Por favor, compre una Biblia, léala todos los días. Ore a Dios cada día y en su comunidad, en su ciudad, en su barrio, hay una iglesia cristiana evangélica. Reúnase con ellos y que sea instruido en la palabra de Dios. Búsqueme en las redes sociales como predicador Diego Zic. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Esto fue Palabra de Dios con Diego Zic. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Likee como predicador Diego Zic. Para oración, llame al 4833-6135. Hasta la próxima.